Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a su noticiero estelar 24 horas. Guayaquil celebró sus 490 años de fundación con diversos homenajes. En distintos escenarios, el presidente y el alcalde realizaron sesiones conmemorativas. Aquí iniciamos. La Armada del Ecuador conmemoró 84 años de la batalla de Jambelí y su Día Nacional con un acto solemne y la tradicional parada militar. Daniel Noboa presidió los actos castrenses, donde resaltó la labor de las Fuerzas Armadas. Rinde los honores de rigor a las autoridades. Esta mañana se realizó la ceremonia conmemorativa del 84º aniversario del combate naval de Jambelí y Día Clásico de la Armada del Ecuador. Pasadas las 10 de la mañana, al Comando de Operaciones Navales de la ciudad de Guayaquil llegó el presidente de la República, Daniel Noboa. En el acto también participaron la vicepresidente María José Pinto, el presidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen, el ministro del Interior John Reinberg, José de la Gasca, ministro de Gobierno, entre otros, además de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas. Rendir un justo homenaje a esos héroes que ofrendaron su vida, defendiendo nuestra soberanía. Su sacrificio ha marcado desde entonces la senda de orgullo y gallardía de quienes son parte de nuestra gloriosa Armada Nacional. Luego de la imposición de condecoraciones, se realizó la tradicional parada militar que, este año, por motivo de empleo del personal militar en operaciones de ámbito interno, desfilaron únicamente estudiantes de las escuelas de formación en personal militar en servicio pasivo. Gracias a la Armada, el Ecuador forma parte del Tratado Antártico, que ha logrado preservar para el mundo una zona pacífica destinada a la investigación científica que le permite estudiar, por ejemplo, la corriente circumpolar atlántica y la corriente de Humboldt, mayores generadoras de la riqueza ictiológica de la costa ecuatoriana. La Armada potencia el sistema de la Marina Mercante con la formación de la gente de mar, ejerce representación del Estado. El Día de la Armada del Ecuador se celebra el 25 de julio en conmemoración del combate naval de Jambelí en 1941. Una gesta histórica donde la Armada ecuatoriana defendió la soberanía nacional, así como el rol fundamental que han cumplido los uniformados en la lucha actual contra el crimen organizado. Paula Kun, Teleamazonas. La sesión conmemorativa por los 490 años de Guayaquil se centró en un discurso sobre la resistencia del guayaquileño y marcó la ausencia de la prefecta Marcela Guiñaga. El alcalde Aquiles Álvarez destacó obras y programas sociales ejecutados durante su gestión. Una hora duró la sesión conmemorativa por los 490 años de fundación de Guayaquil, que realizó la alcaldía en pleno centro de la ciudad, en Malecón y 9 de octubre. La intersección lució totalmente copada de personas. El alcalde Aquiles Álvarez arribó pasadas las 4 de la tarde. Posteriormente llegaron la vicealcaldesa, los concejales y asambleístas como Raúl Chávez. Sin embargo, la sesión no contó con la presencia de la prefecta Marcela Guiñaga. El discurso de Álvarez, que duró cerca de 30 minutos, se centró en la resistencia que tiene el guayaquileño. Guayaquil no es una ciudad que espera, es una ciudad que actúa, que construye, que sueña, que defiende. Por eso hoy no celebramos un aniversario, celebramos una resistencia de 490 años. Aquí no se reparten migajas, aquí se restituyen derechos. Durante su discurso, el alcalde también realizó un recuento de obras y programas sociales realizados durante su gestión. Aseguró que los recursos de los guayaquileños han sido distribuidos en inversión social, obra pública y seguridad. La cuarta troncal de la Metrovía hoy es una realidad. Por primera vez a 200.000 guayaquileños se les reconoce su derecho al agua potable. Pronto el quinto acueducto también será otra realidad. Centros médicos en Samanes, Sergio Toral y la unidad médica municipal de Puná, que la vamos a inaugurar el 31 de julio. Ahí estaremos. Las estaciones de acciones seguras, los ex puestos de atención inmediata de los policías y sus impactos directos. Se acotó que la ciudad al cierre de este año tendrá más de 30 eventos de talla internacional que significarán millones de dólares en movimiento económico. Durante la sesión, 8 personalidades e instituciones recibieron preseas cívicas. Las categorías fueron mérito científico, mérito cultural, mérito deportivo y mérito social, categoría en la que el cardenal Luis Cabreira, arzobispo de Guayaquil, recibió una presea. A esta sesión conmemorativa asistieron cerca de 10.000 personas. Guayaquil es libertad y Guayaquil es resistencia.
¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y el presidente Daniel Noboa lideró la ceremonia conmemorativa en Guayaquil, a la cual asistieron autoridades y ministros de Estado. En el discurso, el mandatario habló del plan de eficiencia administrativa. El Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas fue sede de la ceremonia conmemorativa del Gobierno Nacional por los 490 años de fundación de Guayaquil. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue ovacionado por los asistentes en su ingreso. Participando de la ceremonia y sentada a la derecha del primer mandatario, estuvo la vicepresidenta María José Pinto. Noboa en su discurso destacó la puesta en marcha del plan de eficiencia administrativa. Ayer hemos tomado una decisión muy dura. La gente aclamaba, la gente decía que era necesario, que era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y no boicotear la función del Ejecutivo. Además, envió un mensaje en materia de seguridad. Que los cañones nunca se apuntan hacia nuestra gente. Los cañones se los apunta hacia los criminales. El primer mandatario agradeció a Cintia Yeliber, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, José de la Gasca, ministro de Gobierno, y a José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, quienes recibieron la condecoración al mérito en el grado de Gran Cruz a través de los decretos 62, 63 y 64. Como parte del acto también se entregaron reconocimientos a ciudadanos, representantes de instituciones y organizaciones. A la sesión asistieron ministros, asambleístas, autoridades del sistema judicial, Contraloría, CNE, altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas. Erika Vera, Teleamazonas. Ante las adversidades. Y a propósito del plan de eficiencia, son del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la mayoría de los 5.000 funcionarios desvinculados. Según la portavoz de Carondelet, además de la eficiencia, se tomaron en cuenta los casos de los servidores vinculados con las mafias. El sustento de desvincular a 5.000 funcionarios y la fusión de 20 instituciones del Ejecutivo para reducirlas a 14, realizada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se encuentra en la puesta en marcha de un plan de eficiencia que tiene 3 acciones esenciales: la evaluación permanente de funcionarios, abrir oportunidades para jóvenes que deseen trabajar en el Estado y la reorganización del Ejecutivo a través de sus ministerios. Sobre este último punto, Jaramillo indicó cómo quedarían desde ahora los ministerios y las secretarías. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. El Ministerio de Educación ahora se encargará del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio del Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. El Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Energía y Minas ahora absorbe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. La Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República, a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, a la Secretaría Nacional de Planificación. Bajo esta misma proyección, el Ministerio de Agricultura absorbe al Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Interior al SNAI y al EQ 911. Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el poder ejecutivo del gobierno ecuatoriano. El tema más álgido de estos anuncios se concentra en la destitución del primer bloque de 5.000 funcionarios, en los que se excluyeron a médicos, profesores, enfermeras y a la fuerza pública. Esto a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo y el IES, que concentran la mayor cantidad de despidos. De esta última institución se dijo que también se han incluido quienes estarían en procesos de corrupción o vinculados con las mafias. Porque una de las visiones y prioridades que tiene este gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando. Y con ello otras puntualizaciones, como por ejemplo: el Estado tiene los recursos para poder hacer estas desvinculaciones de la manera formal. Estos despidos en el sector público representan un poco más del 1% del total del grueso del Estado. La portavoz adelantó que tras la puesta en marcha de la Ley de Integridad Pública, se iniciarán en los próximos meses las evaluaciones que se encuentran en la normativa
y como efecto también implicarían nuevos despidos. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y el gabinete del presidente Noboa carga ahora con la responsabilidad de reducir personal y asumir nuevas funciones. Los titulares del deporte, de inclusión económica y social, así como de transporte y obras públicas, se refirieron a la medida adoptada por el Ejecutivo. Doctor de la Gasca, buenos días. Fusión de ministerios y desvinculación de funcionarios. Los ministros de Noboa ahora con estas tareas encima. El ministro de Inclusión Económica y Social dice que la Secretaría de la Administración Pública los está guiando en esta transición. El MIES absorbe a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin desnutrición. El periodo de transición inició con el decreto ejecutivo del día de ayer. La Secretaría de la Administración Pública y Gabinete nos guiará a los ministerios sobre este proceso y en ese sentido la ciudadanía irá conociendo cuáles son los próximos pasos. El Ministerio del Deporte ha sido absorbido por el de Educación. Su titular también se pronunció. No se va a perjudicar ni el alto rendimiento, ni el deporte formativo, ni el deporte barrial. Así que vamos a trabajar nada más con más fuerza. Roberto Luque, al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ahora absorbe al de Vivienda, dijo que en su cartera de Estado se ha separado al menos 100 funcionarios y explicó por qué. Tenemos empleados y funcionarios públicos, analistas tipo 6, que aparte de eso son contratistas del Estado. Estamos luchando contra eso. Estamos luchando contra el típico funcionario financiero que llama a los contratistas a pedir plata para aplastar el clic del botón para el pago después de que se presenten las planillas. Luque asegura que las evaluaciones continúan. Desde el oficialismo en la Asamblea, claro, una palmada al Ejecutivo. Definitivamente es una decisión difícil pero necesaria con la economía del país. El gobierno no puede gastar más de lo que recibe. Y como lo he dicho, una decisión difícil, pero se están creando las oportunidades necesarias para generar los empleos y que Ecuador sea un país próspero. Bueno, queremos un Estado más eficiente, queremos un Estado con menos gasto burocrático, que al final del día sale del bolsillo de todos los ecuatorianos. Yo confío y sé que esta es una medida muy positiva para el país y son recursos que se van a ir a generar empleo y a darle más oportunidades a los ecuatorianos. Lo dijeron este viernes antes de una sesión solemne entre autoridades a las que el Ejecutivo puso a correr. Entre fusiones y desvinculaciones. Carlos Acoto, Teleamazonas. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Los despidos de 5.000 funcionarios en las instituciones públicas ya empezaron, según denuncia la Confederación Nacional de Servidores Públicos y el Frente Unitario de Trabajadores. Ambos gremios anunciaron una movilización para el próximo 7 de agosto. Un aire de incertidumbre se respira este viernes en las instituciones públicas del país, luego de que el gobierno anunciara la desvinculación de 5.000 funcionarios. Y de hecho, hay quienes ya empiezan a dejar sus puestos de trabajo, según reporta la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Al menos en el registro civil serían 40 los despedidos. Y también hay casos en el IES, Ministerio de Educación, Agricultura, Transporte, entre otros. Sin informes técnicos, simplemente son a los que a ciertas autoridades no les dan gusto en lo que quieren hacer, está tapando la ineficiencia del gobierno nacional a través de acciones de despido, supuestamente para poner a nuevos. Y entonces, ¿qué contradicción? El gobierno justificó estas desvinculaciones asegurando que se trata de malos servidores que obstruyen el funcionamiento de las instituciones. Pero para el Frente Unitario de Trabajadores, esto obedece nada más a una cuestión política. Ellos aspiraban primero a que les hagan la evaluación y ver qué es lo que pasaba. Existe discriminación. ¿Por qué no les ingresaron el sumario administrativo? Es por ello que las organizaciones sociales ya convocaron a una movilización para el próximo 7 de agosto en la Corte Constitucional para exigir que de forma inmediata se traten las demandas contra la Ley de Integridad, pero no descartan más adelante organizar incluso un paro nacional. Nosotros vamos a manifestar nuestros desacuerdos y vamos a poner una denuncia ante la OIT y ante los organismos internacionales. El 31 de julio, nosotros las organizaciones vamos a presentar una demanda de inconstitucional a la ley y también al reglamento. Pero, ¿les queda alguna alternativa a los desvinculados? Por supuesto que sí. Y verbo rector de estas demandas será por qué el cambio del techo de indemnizaciones. Hay varias versiones, inclusive de personas con enfermedades catastróficas que pertenecen a grupos vulnerables que no podían haber sido tocados y que han sido notificados. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en un comunicado se solidarizó también con los afectados e hizo un llamado a la unidad para defenderse. El gobierno no ha indicado cuánto costarían estas desvinculaciones. Lucía Clavijo, Teleamazonas.
Y gremios del medio artístico llevaron a cabo la primera movilización en rechazo a la fusión de ministerios decretada por Daniel Noboa. Otras organizaciones sociales también se oponen al decreto. Con una corona fúnebre y consignas, gremios del medio artístico y cultural despidieron en una movilización al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que desde el jueves se fusionó al Ministerio de Educación por decreto presidencial. Sí estamos buscando, en términos de un reclamo coyuntural, que el Ministerio de Cultura no desaparezca. El ejercicio de la cultura y del arte, de los derechos culturales, es un ejercicio esencialmente de libertad. Que estos grupos de poderes han estado siempre en contra que desarrolle la expresión artística, porque no les interesa que todos los hombres y mujeres y niños tengan esa capacidad de analizar. Cada grito y cartel mostraba su inconformidad, no solo con la fusión del Ministerio de Cultura, sino también con la integración del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Energía y Minas. Yas Unidos, por su parte, cuestionó que la medida atenta contra los derechos de la naturaleza y los pueblos y nacionalidades. Es un sinsentido que la institución encargada de proteger los derechos de la naturaleza ahora quede subyugada a la institución que está a cargo de la política extractiva y que es justamente la que atenta contra esos derechos de la naturaleza. Existe un clarísimo conflicto de intereses. Por su parte, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador también rechazó enérgicamente el decreto y la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, pues asegura que sin esa cartera de Estado no se podrá llevar un registro de la violencia contra las mujeres y aumentaría la discriminación. Bueno, al gobierno no le interesan las mujeres, no se van a incrementar los ya crecientes números, tanto de femicidios como de violencia contra las mujeres, como de trata de personas. La movilización de gremios del medio artístico es la primera en rechazo al decreto 60. Sin embargo, no sería la última, pues los colectivos aseguran que llevarán a cabo más marchas y analizan otras medidas. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Seguimos, amigos. En medio de las investigaciones por el caso Progen, el ministro de Transporte reafirma que colaborará con Fiscalía. El funcionario se defiende asegurando que la firma de los contratos con la compañía ocurrieron tras terminar su encargo. Tras la salida de Andrea Robo, Roberto Luque asumió por encargo el Ministerio de Energía a puertas del estiaje y de semanas de apagones. Entre sus primeras acciones, la declaratoria de emergencia que dio paso a la firma de contratos que hoy son motivo de controversia, tras el hallazgo de irregularidades por parte de la Contraloría. En la mira Progen, a la que se le adjudicó los contratos para las centrales del Salitral, Quevedo, Catamayo por $170 millones en suma. Luque junto a Fabián Calero visitaron a Progen en Houston, Estados Unidos, antes de la firma de los contratos. Hemos venido personalmente a contrastar y a cotejar que la oferta que nos hayan presentado pueda cumplir en lo que se refiere a precios y plazos. El ministro dice que no fue la única visita que hicieron en busca de proveedores. Todos los videos que aparecen sobre la famosa visita a Progen fueron anunciados por mí. Y no fui a visitar a Progen, fui a visitar a varios proveedores que en ese momento ya mandaban intenciones de interés con precios reducidos y que posiblemente podían ser adjudicatarios. Entonces nosotros lo que hicimos fue visitar y ver que existía la empresa. Varios proveedores, pero también Progen. Los equipos que llegaron al país de Progen no fueron los que ofrecieron. Sí, pero esto es una fase totalmente anterior a este problema. Y ahora que la Fiscalía ha abierto una indagación previa, reafirma que colaborará con la información que sea necesaria para esclarecer los entretelones de este contrato que, a decir de la Contraloría, fue perjudicial para el Estado. Lo raro hubiera sido que no nos hubieran llamado. Hay un caso en donde evidentemente no ha funcionado, una empresa que tiene que responder, funcionarios que tienen que responder. ¿Se siente responsable? No, para nada. Yo soy uno de ellos, yo tengo que responder y dar mi versión de los hechos. Yo salgo del ministerio antes de que se dé la contratación. Y es que se pagó el 70% de los anticipos y ninguno de los proyectos ha podido arrancar hasta hoy, incumpliendo todos los plazos acordados. Luque estuvo al frente de la cartera de energía entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024. Los mencionados contratos se firmaron entre finales de julio y agosto. Tras Luque, asumió Antonio González, después Inés Manzano, quien permanece hasta hoy. Carlos Acoto, Teleamazonas.
El Consejo de Participación Ciudadana cuenta ya con las 5 ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura. El Pleno se reunirá mañana para enviar la información a la Comisión Técnica que verificará los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes. Tomó 7 meses que el Consejo de Participación Ciudadana recibiera las ternas completas y con ello se acabaran las excusas para iniciar el proceso de selección de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. La última en completarse fue la del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, quien propuso como candidatos al doctor en Derecho Juan Carlos Benalcázar, a la docente universitaria Alexandra Villasís y al actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy. De estos 3 nombres se elegirá al próximo titular de este organismo de administración y disciplina de la función judicial. La terna de la Asamblea Nacional está integrada por el expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, Fabián Favara, la presidenta del Tribunal de Apelaciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, María Grijalba Reyes, y el abogado Carlos Espinosa Torres. La Fiscalía General propuso a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Magali Ruiz, al docente Nicolás Burneo y al abogado Estuardo Salvador. La Defensoría Pública apuesta por el ex juez de Manabí, Fausto Andrade Vera, la Coordinadora General de Gestión, Wendy Moncayo, y el abogado Alfredo Cuadros Añasco. Finalmente, la terna de la Presidencia de la República la encabeza la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el director del SNI, Damián Larco, y la exfuncionaria de varias instituciones públicas, María Vinuesa Villacrés. Con la celeridad que amerita el caso, el Pleno se reunirá este sábado para enviar la información a la Comisión Técnica de Selección, encargada de revisar requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Lo que significa también el poder dar al Consejo de la Judicatura los vocales correspondientes, como lo decía, para poder contar con el quórum suficiente y poder avanzar en los procesos que estos tengan pendientes. Quienes tomen la posta en el Consejo de la Judicatura tendrán que llevar adelante varios procesos de selección, entre ellos el concurso para los 11 jueces de la Corte Nacional, los jueces constitucionales y también aquellos magistrados para el banco de elegibles. Para las vacantes que ya existen y para las posibles vacantes que se den, ya sea por renuncias, ya sea por jubilaciones, ya sea por remociones, porque en el momento en que hagamos la evaluación, yo estoy segura de que van a haber jueces que tienen que salir por probidad. También deberán iniciar su gestión en medio de la emergencia judicial que se ha anunciado, se declarará el próximo mes. Daniela Valencia, Teleamazonas. La jueza constitucional Teresa Núquez renunció a su cargo aduciendo motivos personales y el organismo por unanimidad aceptó su decisión. Raúl Yazac Fernández será el juez que la reemplace. Aquí quisiera pedirles un favor. Llegó a la Corte Constitucional en 2019 tras el concurso que hiciera el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo. 6 años después, Teresa Núquez renuncia al cargo por motivos personales y esto ha sido aceptado por unanimidad en la Corte. Una decisión que toma por sorpresa a juristas como José Chalco, pues se da cuando en esta Corte se tramitan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad a las leyes impulsadas por el gobierno. La salida de la jueza Núquez en este momento protagónico indiscutiblemente marcará un momento de tensión institucional significativo respecto de lo que la Corte Constitucional llegue a resolver sobre las demandas a las leyes flash. En reemplazo de Núquez y como parte del banco de elegibles del mismo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entrará el jurista Raúl Yazac Fernández. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y PhD en Sociología por la Universidad de Coimbra en Portugal. Es actualmente docente universitario y ha estado en la Defensoría Pública en 2012, antes como asesor de la Corte Constitucional en 2010. En el Tribunal Contencioso Electoral en 2009, fue asesor parlamentario en el 2004 y asesor de la CONAIE en el 97. Yazac es conocido como un hombre progresista, vinculado a los sectores indígenas. El constitucionalista Aldrin Gómez cree que Yazac tiene un gran desafío al sumarse a una Corte Constitucional que tiene en sus manos leyes como la de inteligencia, solidaridad o la polémica Ley de Integridad Pública. Me parece que la Corte se va decantando por una sola línea ideológica, que es esta línea progresista, ¿no? Yo creo que eso incidiría mucho también en las demandas que está conociendo la Corte hoy en día. Un cambio que tiene varias lecturas a propósito del contexto actual y la responsabilidad de esta alta corte. Porque en el camino hay algunas de las leyes que no se hicieron adecuadamente. No creo que es prudente que se ataque a la Corte Constitucional
cuando la Corte decida respecto de estos casos, sobre todo si existiese una eventual sentencia desfavorable para el gobierno. Raúl Yasac Fernández estará en calidad de juez constitucional por el tiempo que restaba en el cargo a la jueza Núquez, hasta completar los 9 años del periodo correspondiente. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y miles de ciudadanos han asistido a las actividades preparadas para homenajear a Guayaquil por su fundación. Hacemos contacto con Astrid Singre desde Las Peñas, quien nos cuenta toda la jornada festiva. Astrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, Guayaquil continúa celebrando sus 490 años de fundación con una extensa agenda que ya se ha desarrollado durante el día, pero que continúan ciertas actividades dándose a esta hora de la noche. Nosotros nos encontramos en el barrio Las Peñas. Aquí también se encuentra la calle Numa Pompilio Llona, donde continúan llegando familias enteras para también poder disfrutar de una extensa galería que se ha ubicado en esta calle tradicional para todos los guayaquileños. No son las únicas actividades que se han desarrollado. Vale señalar que en horas de la mañana también se han dado entregas florales a monumentos históricos de la ciudad de Guayaquil, como es en el caso del monumento Sebastián Benalcázar en el Parque Las Peñas y la Opción Cívica en el hemiciclo de la Rotonda, donde tanto prefectura como municipio de Guayaquil hicieron presentes con actos florales. Vale señalar que también hay una extensa agenda que se va a desarrollar durante estas horas de la noche, que todavía falta porque todavía el día es extenso, pero también durante este fin de semana. Sobre este tema nosotros hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Guayaquil celebró sus 490 años de fundación con alegría, cultura y tradición. Este viernes 25 de julio el corazón de la ciudad se llenó de color con el desfile cívico comunitario. Desde las 15 horas, más de 135 instituciones educativas y 12.000 estudiantes recorrieron la avenida 9 de octubre, partiendo desde el Parque Centenario hasta llegar al Malecón Simón Bolívar. Un desfile donde participaron los consejos barriales, bandas musicales y casas comunales que rindieron homenaje a la Perla del Pacífico. Contento en esta fiesta por representar a mi barrio y a mi parroquia, que es Pascuales. Para mí es un orgullo estar aquí celebrando los 490 años de Guayaquil. El niño, desde que estamos acá en la ciudad de Guayaquil, para nosotros es primordial estar en estas festividades. A las 16 horas, el presidente de la República, Daniel Noboa, se sumó a las celebraciones con el concierto Es Tiempo de Guayaquil, en la explanada del Centro Cívico. Un evento cultural que destacó el talento de artistas nacionales en medio de una tarde festiva. Y los festejos continúan este sábado 26 de julio con el tradicional desfile de carros alegóricos Guayas Vive. Desde las 15 horas en la avenida Malecón Simón Bolívar, 6 carros alegóricos, más de 800 artistas, 20 academias de danza y 15 grupos folclóricos llenarán la ciudad de historia, arte y música. Y para los amantes de la gastronomía, Raíces 2025 vuelve al centro de convenciones con más de 20 huecas. Hasta el domingo el sabor criollo será el protagonista desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Además, el Anime Weekend se toma el Estadio Modelo con concursos de cosplay, conciertos y talleres. Este evento con entrada gratuita reunirá a fanáticos del anime y del K-pop este sábado y domingo desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Y otro evento tradicional de las fiestas julianas es el Burger Show, que se vivirá este fin de semana con más de 180 variaciones de hamburguesa, artistas invitados como gente de zona y la expectativa de lograr un récord Guinness. Macarena Larrea, Teleamazonas. Bien, ahí teníamos las actividades, no hay excusa para quedarse en casa, así que salga a disfrutar este fin de semana y todavía queda aún horas para que culmine este 25 de julio. Estas son las actividades que tiene Guayaquil por sus fiestas de fundación. Amigos televidentes y también compañeros en estudio, ustedes continúan con más. Tengan felices fiestas. A seguir disfrutando de la ciudad, por supuesto. Y ahora nos trasladamos a la capital. Cada año los valles de Quito crecen entre un 4 y 8%, mientras que la zona urbana crece apenas un 1%. En esta segunda entrega les contamos a qué zonas han migrado los quiteños en los últimos 10 años. En Quito existen dos caras. En la una hay abandono, los negocios cierran y la gente se va. Pero en la otra se levantan grandes edificios, negocios se expanden y la plusvalía aumenta. Cumbayá, Tumbaco y Puembo encabezan un gran movimiento.
Hablemos de cifras. Por ejemplo, en 10 años, Conocoto pasó de 81.000 a 128.000 habitantes, Cumbayá de 31.000 a 42.000 y Tumbaco de 50.000 a 79.000 personas. Esta es una vieja historia en Quito. La primera expansión que tuvimos fue la salida de la gente de altos ingresos del centro histórico a la Mariscal. La segunda fue de la Mariscal hacia el Batán, la González Suárez. Y ahora estamos viviendo una tercera, que es básicamente hacia Cumbayá y Tumbaco. Y precisamente un ejemplo de esta expansión es San Patricio, vía al aeropuerto capitalino, en donde desde ya se construyen grandes proyectos inmobiliarios e incluso se ha pensado en un hospital. Ahí van a ver cómo está creciendo una nueva centralidad. Las periferias empiezan a ser los lugares más atractivos. Por ejemplo, la salida del aeropuerto condujo a que toda la zona de Cumbayá y Tumbaco tenga un crecimiento impresionante. Lo que resulta, dicen desde el municipio de Quito, costoso, pues deben expandir el suministro de servicios básicos y conectarlos con la urbe. En cualquier ciudad la expansión urbana es costosa, porque en las zonas donde se expande va a ir nueva población, no hay vías, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no va a haber metro, por supuesto, y tampoco hay transporte colectivo. Entonces el municipio tiene que invertir todo lo que ha invertido en los últimos 100 años en la ciudad para que vayan las personas a vivir. Sin embargo, ante zonas olvidadas y con planes que en la práctica no se ven, el crecimiento y expansión hacia las periferias es inminente. Entonces, generalmente lo que se ha pensado es de a dónde van, pero no de dónde salen, y no se han planteado políticas justamente para esos lugares. ¿Existen planes municipales? Sí, pero tomarán tiempo. Esperamos que la Mariscal crezca en la altura en el sector de la 10 de agosto. Tenemos alturas de hasta 20 pisos en algunos casos para poder generar incentivos urbanísticos para que personas puedan invertir en esta calle, justamente en la ordenanza poner un incentivo para la recuperación de bienes patrimoniales. Quito ha triplicado su superficie desde los años 80. Por cada 1% que crece el centro urbano, los valles lo hacen al 4 y hasta el 8% anual. Inversionistas y familias han aprovechado un menor costo del suelo y nuevos proyectos inmobiliarios para instaurarse en estos sectores. Es decir, mientras el norte tradicional y el centro ceden terreno, otros espacios emergen como nuevos polos de la vida urbana. Y cabe preguntarse qué tan sostenible será este modelo de crecimiento disperso y cómo impactará en el futuro de la ciudad. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas.